La enfermería es gestión, la enfermería es investigación, la enfermería es docencia. Cuando un paciente ingresa en UCI, no ingresa solo el paciente, también ingresa la familia. Si me preguntas cuál es la clave para humanizar, te diría que una enfermera que es un absoluto referente. Realiza una labor didáctica y de promoción de la salud. Se llama Esther Gómez. la razón más frecuente de una parada es de origen respiratorio. Como algo empiezo a notar que me falta el aire. Shock anafiláctico. ¿Qué tenemos que hacer? Administrar la adrenalina. Pues quita la tapa, quita el seguro, inyecta. Se pueden salvar muchas vidas. El paciente puede convulsionar. ¿Y cómo prevenimos? El corazón literalmente se saca, se opera y luego se vuelve a meter. Estamos aquí por los pacientes. Ella tiene un tumor medular y Borja no me hablaba de curarse. Le digo, ¿tú qué quieres? Y me dice, solo quiero volver a caminar. Bienvenidos chicos al episodio 22 de Mejor que Ayer. Hoy nos acompaña Esther Gómez. ¿Cómo estás, Esther? Muy bien, feliz de estar aquí. Feliz yo también de que compartas este rato con nosotros. Te voy a presentar porque tu presentación tiene bastante tela. Esther es una de las enfermeras más divulgadoras y más docentes de España, puedo decir sin equivocarme. Es profesora asociada a la Universidad Autónoma de Madrid, es directora de enfermería en CTO, que es una empresa de formación de sanitarios con la que yo también colaboré. Desde aquí saludamos a Pilar y el equipo. También es, docente en un montón de expertos y másteres universitarios, divulga en su proyecto Mi Enfermera Favorita, colabora en el Parlamento Europeo y Ministerio de Sanidad, embajadora a la Organización Nacional de Trasplantes y también autora, como no, que publicó hace muy poquito. De hecho, publicamos un libro casi a la vez, el libro De la cabeza a los pies, que hablamos hoy aquí. ¿Qué tal, Esther? ¿Estás decidida ahí a compartir tu conocimiento? Estoy encantada, además vengo de Madrid y el frío que traía, estoy ahora mejor que en brazos, Algo así más que calentito. feliz de que me hayas invitado, un honor para mí. Nada, genial. Pues vamos a empezar por el libro. He estado ojeándolo estos días para preparar un poco la entrevista y preguntarte y demás, y me parece una guía súper completa, el nombre lo dice, ¿no? De la cabeza a los pies. Cuéntanos un poco por qué te lanzaste a hacer este libro o este formato. Pues a ver, realmente el libro llega después de varios años ya divulgando en salud. Realmente surge por dos cosas. La primera, porque desgraciadamente no podemos democratizar el acceso a la salud. Creo que hoy en día podemos hacerlo con la información. Entonces, pues era una forma de llevar la información iba a decir a los pacientes, pero a las personas. Al público general. Porque yo creo que la visión que he tenido como enfermera es que siempre estamos como regañando al paciente, ¿no? Es que no haces. Y yo digo, realmente les damos herramientas para que ellos puedan empoderarse y puedan ser partícipes de su salud. Entonces, esa era una de las razones. ¿Y por qué un libro y no seguir haciéndolo en redes? Es porque al final en redes es un arma de doble filo, me encantan, no diré que no, pero es cierto que veo que la información es demasiado efímera, sobre todo en el formato que trabajo yo de Instagram, que algo que has publicado muy rápido se olvida o muy rápido va para atrás, y el libro era como un poco, para empezar porque me hacía ilusión, claro, tener un libro. Me falta plantar un árbol y el niño, pero pues yo creo que era una forma también de... Fíjate, me dijeron una cosa una vez, que tú que eres médico, que un médico me dijo, está tan bien escrito que parece que lo ha escrito un médico. Y me dio un poco de rabia porque, yo creo que también como la profesión de enfermería, pues también era interesante hacer como enfermera un libro que al final es una guía de cuidados, que es lo que nos dedicamos en la enfermería, ¿no? A proporcionar cuidados a los pacientes. Sí, y además tenemos que defender el formato libro. Yo creo que tienen públicos diferentes. Como has dicho, es verdad que las redes sociales, aunque pueden informar, pero el formato de redes sociales y sobre todo a lo que tienden las redes sociales en los últimos años no aporta un conocimiento, creo, útil en la mayoría de veces, porque es muy efímero, es muy saltable y además cuando uno consume redes sociales lo consume, digamos, para relajarse, entretenerse y normalmente no para aprender. Entonces el formato libro siempre hay que defenderlo. Y por otra parte, claro, lo que has dicho es muy importante porque... como tú has dicho, somos muy de regañar a veces a los pacientes, que está fatal eso por parte de un sanitario. Y en el momento del acto médico-paciente, médico-enfermero, o sea, paciente-enfermero, paciente-sanitario, el que sea, no es el momento en el que el paciente tiene que aprender cómo hacer las cosas o cómo cuidar de su salud. Ese momento de vulnerabilidad es muy difícil que la persona se lleve el conocimiento útil para después
mejorar, optimizar su salud en otro momento de su vida, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre la divulgación es importantísima, porque empoderar, que es lo que intentamos hacer en el podcast y en mis redes sociales, es básicamente dar herramientas útiles para que las personas sepan cuidar de su salud al margen del momento en el que toca ponerse delante de un profesional de salud, ¿no? Que es un momento siempre de vulnerabilidad, donde normalmente nos dejamos guiar, nos dejamos cuidar y hacemos lo que nos dicen, sí, pero... Entonces, me parece genial que haya escrito. Además, lo que me gusta del libro es que es práctico, es una guía práctica, no es una patología médica, no es una asignatura de medicina o de enfermería tocha, larga y que tardas en digerir, es práctico. Mi niño tiene moco, ¿lo tengo que llevar al servicio de urgencia o no? Sí, además está como explicado por partes del cuerpo y como tú dices es un poco de consulta. A ver, en la medida de lo posible pues lo he intentado explicar un poco ameno y con ejemplos y referencias a otras cosas del mundo cotidiano, pero bueno, al final es salud y una cosa que a mí me ayuda mucho para transmitir información es el tema de los mitos. Entonces también resolvemos un montón de mitos de la cabeza a los pies y yo creo que bueno, es un poco difícil lo que tú dices, comunicar hoy en día por la inmediatez de las cosas. Yo siempre pongo un ejemplo, tengo un hermano de 20 años y le fui a enseñar un vídeo, no recuerdo si era de 2 o 3 minutos, de una craniotomía, era una simulación chulísima. Bueno, cuando le enseño el vídeo me dice 2 minutazos, dice, no lo voy a ver. Y yo, ostras, o sea, esto es un problema. Sí. Es un problema porque es lo que tú dices, o sea, incluso para enseñar algo muy interesante es dificilísimo, no sé, creo que estaba la media en que necesitas captar la atención de la persona que lo ve en los primeros 4 segundos, porque si no, le has perdido y haces scroll en la pantalla. Entonces, ¿cuál es la faena de esto? Que al final las redes sociales es un arma de doble filo, porque nosotros sabemos que para ejercer, ¿no?, la medicina, la enfermería, tú necesitas un número de colegiado. En las redes sociales no. En las redes sociales hay cualquier persona puede estar dando un consejo de salud o de no salud, y es muy peligroso. Entonces yo sí que creo que no se me malinterprete, pero sí que está la responsabilidad de los sanitarios de estar ahí. Ojalá, no lo sé, algún día se saque a nivel legal una insignia o un número de colegiado, que haya que identificarse de alguna manera, porque como un chaval, ¿no?, de 13 años va a saber identificar a lo mejor un profesional de uno que no lo es. Y esto lo hemos visto, ¿no?, de problemas de... cuando en su momento en el COVID hubo gente que dijo que había que beber lejía para matar al virus, o cuando influencers han dicho que hay que consumir qué fármaco para el acné. Sí. Yo lo veo como que si no estamos los profesionales en redes, es el lejano oeste, ¿no? Todo vale y si no hay nadie que ponga el contrapunto a todos esos mensajes locos, que los va a ver y los va a seguir habiendo, pues claro, la gente pues se pierde mucho. Pero por eso es una responsabilidad que estemos. Lo que pasa es que, claro, no se puede obligar hoy día, como está el mundo de la salud, sobre todo en España, a que un profesional, además de echar las horas que echa normalmente su asistencia, pues pueda estar con una regularidad en redes sociales. Pero bueno, esto total. es... Pero bueno, si nos dieran apoyo, ¿verdad?, de alguna institución, no sé cómo se habría que hacerlo, pero yo creo que sería bueno. Sí, todo tiende a eso. Y Esther, no he mencionado en la introducción algo importante también, tu empresa, ¿no?, en la que eres cofundadora, Sanitalent, que me parece una empresa con un objetivo muy, muy, muy potente. Cuéntanos de qué va. Pues realmente, Sanitalent, como tú lo has dicho, es sanidad y talento, y era una forma de agrupar a estos perfiles que nos dedicamos a hacer divulgación científica. Somos ya más de 80 personas que nos dedicamos a esto dentro de la agencia, y lo hice con Paz, siempre hablo de ella, con Paz Bononato, que es mi socia, que la conocí porque ella es paciente de fibrosis quística y socióloga. Además surge como esta forma, ella es socióloga, y es que a mí me ha ayudado muchísimo a mejorar como enfermera, pero además a entender la profesión de la salud, no la profesión de la enfermería, no, de la salud, ¿no? De ver al paciente de verdad, que se nos llena la boca de esto de holísticamente. No, cuando ves a una persona como ella, lo comprendes de verdad y empiezas a entender de verdad todas sus áreas, ¿no? ¿Cuántas veces decimos cuando un paciente ingresa en UCI oye, no ingresa solo el paciente,
también ingresa la familia, Total. ingresa todo su entorno, ingresa su mascota, es que ingresa todo el mundo porque cambia el mundo de esa persona y de todas las que lo rodean. Entonces, Sanitalent surgía para dar apoyo, como veníamos diciendo, a esas personas y al final, porque esto es un trabajo, es lo que tú has dicho, o sea, tú a una persona de asistencial ya no le puedes permitir, que tú y yo sabemos las horas que lleva esto, que no le puedes exigir perdón de, oye, y ahora ponte a grabarte vídeos y hacer, se necesita tiempo, ganas y recursos. Entonces, bueno, pues Sanitalent surge, trabajamos con un montón de instituciones, trabajamos con asociaciones de pacientes, trabajamos evidentemente con empresas privadas, pero también trabajamos con el Ministerio de Sanidad, con el Parlamento Europeo, con la Asociación Española contra el Cáncer y buscamos, pues, al final yo esto se lo dije en su momento al ministro en funciones, al farmacéutico Miñones, que le dije, oye, digo, es muy brusco, pero es que las visitas y el alcance que tenemos nosotros es 100 veces el que tiene la página del Ministerio de Sanidad. Y ojo, el Ministerio de Sanidad tiene contenido buenísimo, pero es que la gente no se mete. No se mete a verlo ahí. Entonces, oye, vamos a juntar sinergias y yo creo que, igual que en la salud, en la comunicación necesitamos humanizar los proyectos. O sea, la gente necesita que se lo está contando a alguien que conoce, ¿no? A ti ya te identifican y saben que eres Borja, saben a qué te dedicas, saben cómo trabajas y ese poder, en el mejor de los sentidos, creo que hay que utilizarlo para llegar a las personas que al final yo creo que estamos todos aquí por el mismo fin, que es cuando me dicen influencer, me molesta porque yo me llamo divulgadora, pero influimos en la salud de las personas. Sí. Y es maravilloso porque yo venía de hacer pósters en atención primaria, talleres de educación para la salud. Borja, no venía nadie. No venía nadie. Y ahora de repente hacer un post de qué sucede en tu cuerpo cuando dejas de fumar a los 20 minutos, a las 2 horas, a los 3 días y que te escriba gente diciendo he dejado de fumar por este post. Ostras, es que dices, ya merece todo la pena. Sí, a veces no nos damos cuenta de el alcance que tenemos, pero el alcance está ahí y el mundo tiende al consumo digital cada vez más y bueno, me parece Sanitalent una gran iniciativa privada para dar soporte, lo que hablábamos en el punto anterior, a creadores de contenido en el ámbito de la salud, ¿no? Que también debería haber, como tú dices, pues más ayudas públicas, pero bueno, las privadas pues bienvenidas sean y Sanitalent está centralizando a muchísimos creadores de contenido para, bueno, entre todos ayudarnos los unos a los otros y tener más oportunidades, llegar a más gente y al final ayudar más, que es lo que tú dices, que es el fin último de cualquier sanitario, que lo que quiere es ayudar personas, ya sea de forma digital o analógica, ya sea cara a cara o a través de la pantalla, pero sí, me parece muy necesario. Es que se crean además sinergias muy chulas, esta es una de ellas, pero aparte, por decirlo para que la gente lo conozca, tenemos a todo tipo de profesionales, o sea, hay desde matemáticos que dicen que tienen que ver con la salud, pues todo el tema de la epidemiología, de la estadística, de la prevalencia, de la incidencia, hay biotecnólogos, biólogos, por supuesto médicos, enfermeros, farmacéuticos, nutricionistas, podólogos, odontólogos y una figura que también a la gente le sorprende es el tema de los veterinarios, que también hay veterinarios por todo el concepto One Health, que a mí, Tommy, que es el veterinario, bueno, tenemos 2, pero con el que más hablo, que me dijo, es que nosotros cuidamos a los animales para que las enfermedades no pasen a los humanos. Claro. Entonces, y todo el concepto One Health y bueno, que al final somos parte de un planeta, claro. no estamos aquí solos. Entonces, bueno, que es muy chulo y era una forma, sobre todo, Borja, de profesionalizar lo que estamos haciendo. O sea, no estamos haciendo vídeos porque nos aburrimos en nuestra casa. Nos avala una trayectoria, nos avala una formación y lo que hacemos tiene un impacto y era pues una forma de darle ese valor. Y me gusta que hables de profesionalizar porque también tenemos mucho trabajo para que el gran público vea al creador de contenido y a la creación de contenido como un trabajo, ¿no? Al final ya crees contenido sobre biotecnología o crees contenido en Twitch sobre entretenimiento, hay mucha gente que te mete en el mismo saco, ¿no? Este hace vídeos por la tarde. Y son igual de loables, pero que son diferentes. Sí, es importante decirlo, sí. Claro, pero por eso, profesionalizar al creador de contenido en salud me parece una labor muy necesaria. Vamos a pasar a hablar de un tema que puede salvar vidas y que salva vidas a diario, ¿no? Es el tema de las emergencias extrahospitalarias, en el que te has formado muy, muy bien. Entonces te voy a poner en situaciones que, bueno, pueden darse en nuestro día a día en cualquier momento. Lo
a veces lo que pone nervioso a la gente, ¿no?, de esto es que no sabes cuándo te va a ocurrir. Total. Y a veces, pues bueno, estás como a mí me pasó hace menos de un año. Pues estás medio dormido ahí un día de estos que sales de madrugón en avión, ¿no? Y escuchas por el megáfono del avión, un sanitario en el avión, que se levanten los sanitarios en el avión. Y te da un vuelco el corazón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y bueno, y tienes que levantarte y ver qué pasa, ¿no? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, qué ocurriría si ahora que vamos a ir a comer a un restaurante, pues vemos los dos, estamos comiendo y vemos que empieza a toser una persona, un señor, y empieza a atragantarse. ¿Qué hacemos? Pues como he venido a hablar de mi libro, no es broma, pero sí que decir que en el libro tienen un código QR donde lo explico, porque te lo voy a contar ahora, pero es verdad que es diferente, que es importante saberlo si es una mujer embarazada, si es un adulto o si es un niño. No vamos a actuar exactamente igual en los tres casos. Entonces en el libro tienen un código QR donde salgo yo contándoselo con muñecos, pero así por intentar generalizar un poco, lo primero de todo, que parece obvio, pero es lo que tú has dicho, es mantener la calma, mente fría, y en general para las emergencias quiero recalcar lo que utilizamos en las iniciales PAS, que son proteger, avisar y socorrer, ¿vale? Para un accidente de tráfico, para cualquier sitio, lo primero que tenemos que hacer es protegernos a nosotros y a la persona que vamos a auxiliar, porque si no nos liamos la manta a la cabeza y a lo mejor estamos en medio de la carretera y tenemos otro susto. Entonces, siempre tener esa secuencia clara. Y en cuanto al atragantamiento, vamos a ver varias cosas. Lo primero, que parece muy obvio, pero no lo es si la persona está consciente o no está consciente, porque esto ya nos va a dar mucha información. Y si la persona está consciente, vamos a ver si la persona tose o no tose, porque en el momento que vemos todos a alguien que está tosiendo porque se ha atragantado, ¿qué hacemos? Dar golpes. Normalmente darle golpes fuertes. Pues no, si la persona está tosiendo, vamos a dejar que siga tosiendo. ¿Por qué? Porque tenemos que imaginarnos la vía respiratoria como un tubo. Si tenemos una uva, por ejemplo, que es uno de los alimentos más comunes, que lo está taponando parcialmente, si el paciente está tosiendo, quiere decir que está entrando y saliendo todavía aire. Entonces es lo que llamamos una obstrucción de la vía aérea parcial, no total. Suena mal o suena poco profesional, pero lo que hay que hacer es animar a toser, ¿vale? Decirle al paciente tose, tose, tose. ¿Por qué? Porque se sabe que la contracción que va a hacer a nivel muscular va a permitir la salida hacia de ese objeto extraño, hemos puesto una uva, hacia el exterior. ¿Qué va a suceder? Vamos a ir como avanzando. Estamos en ese restaurante, la uva ha cogido ya taponado por completo la vía aérea, esa tubería que teníamos. ¿Qué va a pasar? Que el paciente va a dejar de toser porque ya no hay salida de aire, ¿vale? Lo que está haciendo es una obstrucción total. En los primeros minutos, casi segundos, el paciente, lo que va a suceder es que finalmente va a caer inconsciente. Pero si el paciente todavía está consciente y ya tenemos esa vía obstruida totalmente, lo que vamos a hacer es los golpes interescapulares, ¿vale? Lo que haríamos es en la espalda, entre las dos escápulas, con el talón de la mano damos 5 golpes fuertes. Realmente lo que te dice la teoría, esto es un poco difícil de medir, pero es hacia arriba y hacia afuera, ¿vale? Como haciendo ese gesto. Entonces lo que vamos a hacer es, poniendo a la persona por delante, incorporarla un poquito hacia adelante para que los expulse. ¿Qué no los expulsa? Nos vamos a la famosa maniobra de Heimlich. ¿Qué es eso? Que es cerrando un puño y la otra mano por encima, lo vamos a colocar por debajo de la apófisis sifoide. Que esto te dicen incluso, oye, ¿qué pasa si estoy solo y me estoy atragantando? Pues te dicen que lo hagas, ¿no?, con una silla o con una mesa, con algo que esté fijo, porque si lo haces con una silla te puedes caer tú detrás con la fuerza, pero lo mismo, con ese impulso que va hacia adentro y hacia arriba. Nada, Borja, no lo hemos conseguido y el paciente entra en parada. Pues ¿qué es lo que haríamos? Activamos lo que sería la RCP. Es, tras una parada cardiorrespiratoria, la reanimación cardiopulmonar. Y en general, de hecho ya también por el COVID, supongo que sabrás que ya se ha desestimado el tema de las ventilaciones, de lo que es conocido como el boca a boca. ¿Por qué? Pues primero porque la concentración de oxígeno a nivel atmosférico es a 21%, pues lo que nosotros le vamos a insuflar es muy bajito y no tiene sentido, y se ha visto que es mejor no hacerlo y sí que continuar el masaje cardíaco, que está movilizando el oxígeno que el paciente sí que tiene dentro. Antes de realizar la maniobra, lo ideal es avisarlo al 112, porque podemos ponernos ahí a hacer el masaje, no va a venir nadie. Entonces, siempre antes de iniciar el masaje, llamar al 112 y ya comenzar. O si hay alguien, que llame a alguien, ¿no? Mientras que llame a alguien. Bueno, ya lo ideal es, si estás con alguien, que llame a alguien, pero no interrumpir el masaje por ponerte a llamar. No, obviamente, si hay alguien
que vaya ya buscando un desfibrilador, que vayan llamando al 112 y ya nos ponemos en marcha con la RCP. Si el paciente sí que tiene pulso, que esto es verdad que es un poco para más avanzado el nivel de atención, pero bueno, si sabes medir el pulso y sabes que el paciente tiene pulso pero sigue inconsciente, porque ya haya expulsado el cuerpo, lo que vamos a hacer es ponerlo en lo que se llama la posición lateral de seguridad para evitar un broncoespasmo. El paciente podría, una broncoaspiración. El paciente podría vomitar y el problema que tenemos es que al final se broncoaspira porque no lo hemos puesto en la posición lateral de seguridad. Vale. Entonces, más o menos, esa sería, ¿lo he explicado bien? Sí, totalmente. Esa sería la secuencia. Es que se necesita un vídeo para esto. Sí, pondremos recursos en edición. Mientras tú has ido explicando, pondremos todo lo... Porque además, por añadir, el tema de los niños es diferente. En el tema de los niños lo que vemos es que, y aquí me acuerdo, se me había olvidado que algunas cosas, nada de meter dedos en la boca. Eso ¿vale? Es muy frecuente, ¿no? Esto es muy frecuente, exacto. Lo que está recomendado es que solo se recomienda extraer el cuerpo extraño si lo vemos. Si es visible. Exacto, o sea, si es tiene visible. Un calamar ahí se ve. La técnica gancho. De hecho, ojo, no sé si lo has visto, hace nada salió en las noticias una chica que se atragantó, creo que era con un trozo de pavo, y se metió un cepillo de dientes para intentar sacarlo. Al final, ¿qué pasó? Que el cepillo de dientes se succionó y se quedó con el cepillo de dientes succionado, por suerte, no en la vía respiratoria, sino en la vía digestiva, esófago, sí. Y se tuvo que ir al hospital a que se lo extrajeran, pero podría haber acabado bastante peor. Sí. Entonces, no metamos nada, ni la mano, ni ningún objeto más, porque además lo que vamos a hacer es todavía llevar más abajo el cuerpo extraño. Y lo que hemos dicho, animar a toser, si deja de toser, golpes en la escápula, después compresiones, maniobra de Heimlich, y si el paciente queda inconsciente, iniciamos maniobras de RCP. Dicen las canciones que hay una de los de la Macarena, ¿es de los Chunguitos? ¿De quién es la Macarena? Es que yo soy muy joven. No me preguntes, tenemos una edad parecida. Pues dale a tu cuerpo alegría, Macarena, ese ritmo, ¿vale? Lo ideal es no parar, y lo que habíamos dicho, ¿no? También por el tema del COVID y otras enfermedades, pues muchas veces si a la persona no la conoces, no te vas a poner a hacerle el boca a boca. O sea, las recomendaciones ya son también realistas, o si el paciente ha vomitado. Y sobre todo si no hay un beneficio claro demostrado de ventilar, ¿no? Porque si hay un beneficio claro, mira, si se está muriendo, yo aunque no conozca al paciente me da igual, lo voy a hacer. Pero si el beneficio es que nunca se ha llegado a demostrar, ¿no? Se ha llegado a demostrar. Sí que, por ejemplo, nos estamos yendo del atragantamiento, pero para irnos a la parada, en los niños, en los menores, sí que se ha visto que la razón más frecuente de una parada es de origen respiratorio, no cardíaco. Entonces, en ese caso, sí que están recomendadas 5 insuflaciones previas. Es decir, intentar ver, esto suena fatal, pero dicho andar por casa, intenta saber si el niño despierta, dándole esas 5 ventilaciones, y si no, pasamos al masaje cardíaco. Que aquí no me gusta a mí hablar de edades porque realmente cada niño tiene su casuística. O sea, te puedes encontrar un niño de 3 años que tenga el tamaño de un niño de 6. A veces depende. Claro. Entonces, lo que está es por una cuestión de tamaño, que esto lo vas a ver por la capacidad que tienes, que el masaje cardíaco en niños sí que se puede hacer, pues cogiendo, vamos a hacer que esto fuera el peque, cogiéndolo así con los 2 pulgares en el centro del pecho, y si no, si es un lactante muy pequeñito, se haría con 2 dedos, cogerías al lactante y se hace únicamente con 2 dedos, si es un peque muy pequeño. Sí, todo depende del tamaño del niño. Y algo que creo que la gente tampoco conoce muy bien es que la compresión en el masaje, o sea, tiene que ser una compresión suficiente, ¿no? Sí. No vale con dar un toquecito, sino de unos 5 centímetros. Y es bastante. 5 centímetros son más de 2 dedos, ¿no? O casi 2 dedos. Yo esto nunca lo he contado, pero yo he hecho una RCP en hospital y nunca había contado esto, pero bueno, pues fuera del ámbito hospitalario yo tuve que hacer una RCP y nunca lo había hecho, tal vez con esa, aunque tenía sangre fría, pero con esa adrenalina y con esa potencia, ¿no? Conocí a la persona que le estaba haciendo la RCP, que falleció, y impacta muchísimo. Impacta muchísimo porque es lo que tú dices, o sea, tienes que hacer una compresión, estamos hablando de tratar de hundir el esternón unos 5 centímetros, es algo muy impactante y tú eres consciente de que se está rompiendo algo y bueno, no es fácil hacer una RCP, pero salva vidas. Sabemos que el 90% de la supervivencia va a depender, es tiempo dependiente, es decir, del tiempo que tardes en atender esa emergencia. Entonces, aquí hago un llamamiento a que en la medida de lo posible todos los ciudadanos deberíamos
deberíamos tener la responsabilidad de formarnos en nuestra hospitalaria en tanto en cuanto a todos nos puede pasar una parada cardíaca y el uso del desfibrilador y del masaje cardíaco, porque es una cosa que a mí me ha pasado una vez en 30 años fuera del hospital, pero pasa y es lo que hablábamos, ¿no? O sea, la acción que llevemos puede cambiar que esa persona viva o muera. Total. Y el masaje cardíaco técnicamente no es complejo, pero si no sabes a lo mejor que tienes que comprimir, pues como tú has dicho, 5 centímetros la pared torácica, pues que si no, no es efectivo el masaje. Si no, no bombeas, no haces que el corazón bombee artificialmente sangre por todo el sistema cardiovascular. Y ahora que lo has mencionado, que eso no había querido preguntártelo, pero el tema del desfibrilador, que ahora mismo pues está en muchos sitios públicos, en la estación de trenes que hemos estado hay, en el paseo marítimo aquí al lado hay pues muchos, por suerte. ¿Cuáles serían los puntos claves para alguien que tenga que abrirlo, usarlo y en esos momentos de nervios, de adrenalina, cómo lo hacemos? A ver, yo recomendaría que la gente, hoy hay tutoriales de todo, que se vea algún tutorial de esto, porque luego es cierto que cada uno de la marca pues es ligeramente diferente. Pero, Borja, son súper sencillos. Suelen tener 2 o 3 botones, encendido, apagado, descarga, o sea, no tiene mucho misterio, y algo que está muy bien hecho de estos aparatos es que va una voz. Te lo dicen, ¿no? Diciéndote exactamente lo que tienes que hacer. Llevan sus 2 parchecitos, los parchecitos que se van a colocar en el pecho y en el costado, aquí. Porque lo que queremos es que la descarga eléctrica vaya de un lado al otro, es decir, atraviese y le dé. Y sí que es cierto que no nos vamos a poner en fibrilación ventricular en qué casos, pero que sí que recordar a la gente que el propio aparato te va a decir: oye, ritmo desfibrilable, dale al botón. Te apartas, porque somos conductores de la electricidad, y te lo dice, te dice apártese. Te apartas, das la descarga y luego te dice continúa con el masaje o ritmo restablecido, o te va diciendo lo que debes hacer. Hay algunos incluso que tienen conexión al 112 y llaman a los servicios y sí que a la gente, o sea, total tranquilidad dentro de lo posible, pero que esto, ¿sabes lo que pasa, Borja? Que no estamos acostumbrados. O sea, ni yo misma, yo hace años que no, bueno, miento, ahora te cuento sino un ejemplo que me tocó hacerla en el aeropuerto, se me había olvidado, volviendo de Canadá. Yo volvía de 2 vuelos, llevaba 17 horas viajando y en el aeropuerto aquí de Madrid lo mismo, una parada y la atendí, pero el caso es que no estamos acostumbrados. Es una cosa que nosotros los sanitarios nos actualizamos. Hacemos cursos, incluso yo en su momento fui instructora de RCP y tienes que hacer cada cierto tiempo una actualización tanto de los conocimientos que hay como un poco el refrescar, porque esto no es como montar en bici, esto sí que se olvida si no lo Y aunque si no lo refrescas. Lo actualices y refresques, cuando te toca lo pasas fatal. Esa es otra. Porque ese factor imprevisible de no sabes cuándo ni dónde. Total. Sí, y a lo mejor pues eso, has dormido 2 horas o estás así. Pero bueno, cuando ocurre, actúas casi por acto reflejo y lo haces y ya, ¿no? Pero... Y sobre todo que los profesionales sí que tenemos una responsabilidad, lógicamente, por tener nuestra formación, pero los ciudadanos no. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que es mejor hacer, aunque algo vaya mal, que no hacer. Total. Entonces, que la gente se anime. Sí que sabemos que hay países que está peor, que si encima ayudas en países de Asia, pues encima a lo mejor te llevas una multa o tienes que pagar. Eso pero no aquí lo sabía, no. En Asia, sí. Sí, es que no quiero decir el país porque no estoy segura, creo que es China, que si ayudas te toca pagar a ti. Es una cosa muy loca, pero que lo miren, porque es que no quiero meter la pata, pero sí, en casos de atropellos, juraría que es China, porque tengo unos amigos que vivieron allí y me contaron que si tú le ayudas, la persona puede denunciarte por algo, no sé exactamente. El caso, que en España estamos protegidos, que el ciudadano puede ayudar, e incluso en un uso anafiláctico, en una hipoglucemia. Yo he sido enfermera escolar y yo formaba a los docentes porque decía, oye, ya no solo aquí, en cualquier situación, si os sucede, por lo menos lo más básico, que sepáis no tanto actuar, pero sí reaccionar y saber qué cosas tenemos que hacer y lo más importante, que no tenemos que hacer, como hemos dicho, de esto de meter el dedo en la boca. Totalmente. Pues mira, ya que lo has mencionado, ahora viajamos a las Filipinas, estamos allí pues también desayunando en el buffet libre del hotel y empezamos a probar cosas raras y conforme como algo empiezo a notar que me falta el aire, ¿no? Que no respiro bien, no me entra el aire. Shock anafiláctico, reacción alérgica grave. ¿Qué tenemos que hacer?
A ver, esto lo importante es saber reconocerlo, que tú ya, por lo que me dices, sí que lo supiste reconocer. Los pacientes que tienen una alergia grave normalmente suelen llevar ellos su adrenalina. Yo, asmática, llevo mi inhalador, pues los pacientes alérgicos lo suelen llevar. El problema más grave te diría que está en una nueva alergia, es decir, en alguien que no sabía que era alérgico a eso y lo tiene, aunque, bueno, pues por el sistema, según funciona el sistema inmunitario, normalmente la primera no suele ser la más grave, sino que ya suele ser la segunda y ahí ya nos hemos podido preparar. Los bolis de adrenalina, hay diferentes también marcas y modelos, pero son también súper intuitivos y muy sencillos de utilizar, ¿vale? ¿Qué es lo que llevan? Pues una carga de adrenalina, que suele ser monodosis, entonces no hagamos pruebas, sino que ya la vez que lo inyectemos debe ser la vez que lo pongamos. También tenemos un vídeo en el libro de esto. Y bueno, pues una vez que hayamos reconocido, como te digo, que es una reacción alérgica y estamos hablando de un shock anafiláctico, en la medida de lo posible, primero, tratar de administrar la adrenalina. ¿Qué va a hacer la adrenalina? Bueno, lo llamamos boli porque es como si fuera un boli, lleva una tapita y depende de la marca, pues te dice, oye, gíralo, o no lo gires, o a veces ya quita un seguro, y lo que haces es directamente inyectarlo, ¿vale? En el muslo. Se suele decir en el muslo, en la cara externa, ¿vale? Entonces, una vez que se inyecta, sí que te dicen que pues suele ser una inyección que lleva dentro, entonces que esperes unos 10-15 segundos con el boli presionando para que entre toda la cantidad. Y lo que va a hacer la adrenalina primero es una vasoconstricción, entonces me va a aumentar el riego sanguíneo a nivel de corazón y por tanto va a proteger los órganos vitales, me va a desproteger un poquito la parte periférica, pero me va a salvar la vida y normalmente suele haber mejoría. En cualquier caso, si sabemos que es un shock anafiláctico, avisamos al 112 en cualquiera de los casos, aunque el paciente mejore, ¿vale? Y luego, por otro lado, tenemos que el paciente entre en parada, pues entonces activaríamos el mecanismo de la RCP. Importantísimo, Borja, esto más un llamamiento a los alérgicos más que a los no alérgicos. Si tú eres una persona alérgica, vas a viajar, no lo sé, tienes compañeros de piso, tienes un grupo de amigos, explícales, enséñales a que te lo pongan, porque, bueno, yo he visto a pacientes alérgicos empezar con el shock y pinchárselo a sí mismos, pero a veces es muy rápido y no llegan. Entonces es súper interesante en el ámbito del trabajo, en el ámbito social, la pareja, la familia, que sepan cómo se utiliza, para que en caso de que el paciente no pueda administrárselo a sí mismo, pues que la gente sepa administrarlo. Pero como digo, es muy intuitivo a la hora de ponerlo. Está hecho para que todo el mundo sepa usarlo, ¿no? Exacto, suelen llevar 3 pasos. Quita la tapa, quita el seguro, inyecta. Sí, algo que siempre me he preguntado, ¿se precisa receta para comprar un boli de adrenalina? Sí, de hecho, mira, para el vídeo quisimos comprar uno, para hacer el vídeo al final lo hicimos con uno demo porque necesita una prescripción además especial que tiene que pasar por certificación. Un visado, y ¿no? Un visado. Y además es caro, o sea, es caro, creo que valen unos 150 euros cada monodosis. Pues es caro, caro, es muy caro y además si no a ver, por fortuna no es una cosa que se necesite mensualmente ni siquiera, la gran mayoría caducan. Yo, que era enfermera escolar, tenía toda la enfermería llena de bolis y muchos caducan porque no se utilizan, o sea... Por suerte, ya sabes, con evitar el agente que te produce la alergia es más que suficiente. Pero sí es caro y es que en muchos casos no se utiliza, entonces da mucha pena. Pero si necesita el visado y es que creo que sin visado no lo puedes ni comprar. Aquí deberíamos preguntárselo a un farmacéutico. Y si no tienes acceso porque estás, yo qué sé, en la selva, en Filipinas, a un boli de adrenalina, ¿hay algo que puedas hacer para ganar tiempo, para mejorar, corticoides de acción rápida, algo Pero que si pueda... estás en la selva tienes corticoides? No, si claro, no tienes adrenalina, te has puesto muy médico. Claro. A ver, aquí realmente es mejorar la supervivencia del paciente, o sea, es sentido común. Y que no lo he dicho antes con el atragantamiento, si el paciente se está medio ahogando, evidentemente no le vamos a dar nada de comer ni de beber. ¿Por qué? Porque podemos propiciar la broncoaspiración. Entonces, es que me sale broncoespasmo porque soy asmática todo el rato. Pero para evitar la broncoaspiración, un paciente que está semi-inconsciente, no le damos nada en cualquiera de las situaciones. Ni a un paciente en coma etílico, ni a un paciente que se haya atragantado, que haya tenido una crisis convulsiva, en ninguno de los casos, ¿vale? Entonces, sentido común dentro de lo que pueda. Pues si el paciente se encuentra mejor y vemos que va a vomitar positivo,
posición lateral de seguridad. Lo bueno es que aquí, aunque no podemos hablar de generalidades, pero sí que hay cosas básicas que nos van a ayudar en muchas situaciones, que es eso, la posición lateral de seguridad, proteger, avisar y socorrer, e iniciar maniobras de reanimación cuando sabemos que el paciente está en parada. Entonces, en ese caso, pues ver, el paciente puede convulsionar en un shock anafiláctico, puede vomitar. Entonces, vamos a hacer esas medidas según nos vaya viniendo Vale. la Pero situación. ¿hay alguna posición en la que puedas respirar mejor, echar hacia adelante? Mira, esto, sobre todo los asmáticos, te lo buscan ellos. Yo cuando he tenido varios broncoespasmos, lo que vemos es que se colocan con las manos en las rodillas y inclinado hacia adelante. Se inclinan así un poquito hacia adelante. Te lo va a decir el paciente, porque el paciente en ese ímpetu de luchar solo, por la ¿no? vida le sale solo. Entonces, pues como el paciente atragantado, le vamos a ayudar a que tosa, animándole, pero siempre dejándole, no agobiándole. Muchas veces en el paciente que está convulsionando, como que tenemos ganas de agarrarlos, de tocarlos, No, o sea, déjale convulsionar, aunque suena mal. Sí que en la medida de lo posible, por ejemplo, le puedes poner algo en la cabeza si está en el suelo, le puedes intentar desajustar un poco la ropa, la corbata si la lleva. Sí. Pero muchas veces menos es más en el ámbito de la emergencia. No agobiar ni... No, y estos, o sea, me hablabas de la selva, obviamente pues con los corticoides vendrían muy bien, pero no sé yo si en la selva, si no tenemos adrenalina, o en el hotel. Sí. Pero sí, los corticoides, el Urbasón, sabemos que también va la cortina. Broncodilatar, ¿no? Efectivamente, nos va a abrir la vía aérea. Sí. Vale, perfecto. Y ya la última situación, que es muy cercana a mi especialidad, pero siempre viene bien recordarla. Tenemos a un paciente diabético y, tiene una bajada de azúcar, una hipoglucemia. Esta es fácil. ¿Qué hacemos? Hay dos situaciones, ¿no? Hay dos situaciones. Bueno, en lo primero, paciente diabético, yo siempre digo, en caso de duda, trátalo siempre como una hipoglucemia. ¿Vale? Tú, a ver si meto la pata, que tú eres el experto, no. Pero siempre decimos eso, que en caso de duda, yo estoy aquí hablando en modo supervivencia, pues lo vamos a tratar como una hipoglucemia. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que por el déficit de glucosa sí que hay muerte neuronal y de células y no por el otro lado, ¿no? En ambos casos sabemos que puede entrar en coma, pero vamos a decir que nos gusta menos la hipoglucemia. Totalmente. Entonces, en caso de duda, damos azúcar, es decir, lo tratamos como si fuera una hipoglucemia. Vuelvo a lo de siempre, si el paciente está semi-inconsciente, no le vamos a dar nada por vía oral. ¿Qué pasa? Que el paciente, quiero que se lo imaginen como un ordenador, se va apagando poco a poco, porque se va quedando sin batería. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El glucagón. ¿Vale? El glucagón es un medicamento sintético. A la lo mejor la gente que se dedica al fitness, a la nutrición, sí que lo conocen más. Básicamente es una hormona que se ha sintetizado a través de la tecnología de ADN recombinante, que es exactamente, pero a nivel bioquímico es exactamente igual que la hormona que se sintetiza a través de las células de Langerhans. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es darnos energía, ¿vale? Y ahí lo mismo, es muy intuitivo, igual que la adrenalina. Tenemos dos dispositivos, se puede administrar vía intramuscular o vía intranasal. Sí, más nuevo, ¿no? Más nuevo y cada vez más utilizado porque es maravilloso y es más fácil. A la gente siempre una inyección le da más miedo ponerla. La intramuscular, lo mismo, suele venir en un polvito y un suero, que lo que haces es mezclarlo, hay que recomponerlo, se carga, se diluye y se pone, y la verdad es que funciona muy bien porque el paciente suele, como yo digo, resucitar muy rápido. Y el otro sería, que también hay otros fármacos que se utilizan, pero el tema intranasal, no recuerdo el nombre. Bueno, es una marca que hay ahora en España que se está utilizando, creo que era Basmic o Basmic, no me acuerdo. Sí, bueno, pero se utiliza cada vez más y básicamente que tenemos en la nariz muy vascularizada y es una vía de administración muy rápida porque el fármaco entra a torrente sanguíneo muy rápido. Entonces es como estos frusfrus que nos echamos para la congestión, es básicamente introducirlo, lo coges entre el índice y corazón y con el pulgar se suele apretar, hace la pulverización. Sí que importante, lo mismo, vuelven a ser monodosis. Entonces, que no hagan la prueba porque ya te has quedado sin ella. Entonces, si no sabes muy bien cómo hacerlo, aún así, mételo en la nariz y haz la prueba dentro de la nariz. Y si sale, pues eso que nos llevamos. Pero vamos, básicamente el glucagón sería la administración. Y si está consciente, pues que tome algo tome con azúcar. Sí, hay pastillas de dextrosa ya muy... Sí, hay geles ya con la cantidad precisa y también, si lo más
típico es un refresco azucarado, ¿no? Sí, en ese o momento. agua con azúcar agua con diluida. azúcar. Yo en enfermería escolar tenía muchos peques con diabetes y peques de 3 años, que es complejo y se pasa miedo porque estás allí sola con ellos. Y sí que ellos mismos lo de las pastillas a mí me parece muy chulo porque ellos ya como nunca pueden tomar chuches en el cole, pues eso es como para ellos algo que la verdad en pediatría funciona muy bien para evitar Ahora lo que ha ayudado mucho a reconocer las hipoglucemias son los monitores, ¿no? Que por supuesto nos salva la vida muchas veces y bueno, pero al final siempre que se pueda hay que confirmar la glucosa con un test capilar. Aquí es que estamos en ámbito selva todo, ¿no? Sí, menos claro. el restaurante, estamos en la selva. Pero sí, lo suyo sería... Lo único que a veces falla. Bueno, a veces mucho fallan, ¿eh? El monitor sí. El monitor falla. Tiene un margen de error que cada vez se va reduciendo más, pero no es exactamente como lo que una hacía glucemia era capilar. Compararlo muchas veces porque veía al niño como una rosa y ante decía, la duda, no puede estar capilar. en 45 y luego había algún error y a lo mejor estaba en 90. Entonces sí que entre la duda, sobre todo si tienen la posibilidad del dispositivo, confirmar antes de administrar nada, tanto insulina como el glucagón. Y para que la gente entienda, el glucagón al final lo que hace es lo contrario a la insulina, es una hormona que también se produce en el páncreas, que cuando la insulina baja el azúcar, pues el glucagón la sube, ¿no? Son hormonas antagónicas que se llama. Exacto. Entonces, claro, pues si te ha bajado el azúcar, damos glucagón para que te vuelva a subir. Muy bien, pues simplemente con lo que hemos comentado se pueden salvar muchas vidas y es que suena muy grande, pero es que es así, es verdad. Total. Es así. Vamos a continuar con un tema muy cercano a la enfermería y a la medicina, pero muy cercano a la enfermería. Hoy hablamos sobre todo de enfermería, que es la humanización de los cuidados, ¿vale? Entonces, ¿alguna experiencia en todos los años que lleves trabajando que haya puesto de relevancia, que te hayas acordado, que te acuerdes la importancia de la humanización de los cuidados en la atención a los pacientes? A ver, sí, o sea, y a veces me da pena porque siento que está un poco manido el concepto de humanización, pero yo creo que es importantísimo que en la medida posible podamos humanizar. Yo recuerdo un paciente que le preguntamos, estaba solo, no tenía familia y estaba ingresado y le decíamos, oye, ¿a ti qué te gusta? Y decía, no, las sopas de letras. Y le llevamos un cuadernito de sopas de letras, pero yo veía que lo tenía ahí y no lo utilizaba. Y le dije, oye, ¿cómo? Digo, te lo hemos traído y no lo utilizas, ¿qué pasa? Y me dice, se me han olvidado las gafas en casa y encima de que me lo habéis traído, ahora me daba apuro deciros que no tengo las gafas porque no tenía familia. Entonces, la verdad es que, bueno, se pudo solucionar, pero fíjate, si me dices qué hay que hacer para humanizar, es que a veces es tan sencillo como escuchar y preguntar. Total. Ya. O sea, en este caso era... ¿Qué te gusta? Las sopas de letras. ¿Y qué necesitas? Necesito mis gafas porque no puedo. O sea, y al final se puede solucionar. Como esto, creo que hay muchas veces que también pues, para los profesionales sanitarios que nos estén escuchando, yo lanzo esta pregunta. ¿Hacemos las cosas porque son más cómodas para nosotros o porque realmente el paciente las necesita? O sea, en este vorágine que llevamos también, es verdad, de carga asistencial, de ratios, no voy a negarlo, pero es que hay muchas veces que sí podemos. Sí se puede humanizar, todo el mundo tiene el tiempo de preguntar, incluso cuando se está haciendo un aseo, o cuando se está llevando una medicación o cuando le estás cambiando el suero, puedes preguntar, puedes hablar con el paciente y le puedes escuchar. Entonces, si me preguntas cuál es la clave para humanizar, te diría que escuchar. Y luego otro ejemplo, ¿no? A veces es que ya te digo que no se necesita ni dinero. Yo me acuerdo que en la pandemia, lo cuento muchísimo, pero es que creo que es muy bonito. Yo me imprimí una foto mía y la llevaba plastificada para poder limpiarla, para enseñar a los pacientes quién era yo, porque yo era una alienígena, o sea, entrabas ahí con escafandras, te veían con suerte si no se te habían empañado los ojos con las gafas y no tenían ni idea. Y es que había pacientes que ingresaron que ya no tenían dinero y no tenían ni para la televisión, estaban metidos 24/7 en una habitación sin tener contacto con otros seres humanos, que nos parece alienígena, pero es que era así. Y decía, a lo mejor esta persona lleva 14 días sin ver un rostro humano.
y aunque sea enseñarle una foto y decirle, oye, soy soy tu enfermera y soy así, para que también te ubicaran. Sí. Entonces yo creo, y a mí me ayuda mucho las redes sociales porque salen ideas buenísimas de cosas que están haciendo en otros hospitales. Claro. Y yo creo que ahí pues es un buen nexo de unión el poner en común. Hay proyectos de humanización súper buenos, pero es cierto que luego también depende de dónde. Pues en una UCI no puedes humanizar todo lo que te gustaría. Por el contexto en el que estás, Efectivamente, ¿no? pues de paciente crítico, situación de los intubado, con 1000 bombas, donde un estrés emocional puede modificar parámetros que no pueden modificarse. Entonces, bueno, pues yo creo que sí que hay cosas que hay que, lógicamente, contextualizar. Pero yo creo que hay cositas que sí podemos hacer para humanizar. Pero quizá en esos ambientes de alta presión y alto estrés, no sé, se me ocurre una unidad de agudo de psiquiatría o la propia UCI, quizás sea donde más necesidad haya de concienciar a los profesionales sobre siempre que se pueda humanizar, ¿no? Porque es como que se deja de lado porque se da por hecho de que, bueno, que en una UCI o que vas a humanizar en una UCI, ¿no? Sí, pero es que a mí sí me se da puede, mucha seguramente pena. hay detalles que se pueden hacer y que ayudan mucho y ayudan, creo que ayudan no solo al paciente, sino también al profesional. O sea, Total. cuando tú das un trato más humano, al final te vas a casa, creo, más pleno, más lleno, más satisfecho. Y ayuda al equipo. Yo cuando yo solo trabajé un mes en la UCI, pero cuando hay equipos de musicoterapia, que está científicamente demostrado que la música tiene un impacto en la salud de las personas y en la recuperación por los niveles de serotonina y de dopamina y oxitocina, en cualquiera de los casos, que creo que es importante porque es que hasta tú te vas como con el corazón tocado, o sea, en el mejor de los sentidos, te vas feliz y es lo que tú dices, o sea, a lo mejor en los sitios que más cuesta, que sería una UCI o una unidad de psiquiatría, es donde más lo necesitan. Entonces, esa reflexión es que, o sea, yo hablo así, pero luego me dicen, luego ves la realidad, están muy quemados los profesionales. Es que es verdad que no es fácil. El gran enemigo de la humanización es el burnout. Tuvimos aquí un experto en burnout, un psiquiatra. Y claro, un profesional que está en modo supervivencia, que está... pues no está a gusto con su trabajo ni con cómo está desempeñando su trabajo o cómo le dejan desempeñar su trabajo, es difícil que pregunte, como tú has dicho, ¿qué necesitas? ¿Qué ¿te puedo traer la sopa de letras? ¿Te puedo traer las gafas? Es difícil porque está en el yo, ¿no? Está en el qué malas condiciones, qué horario laboral tengo, qué salario tan... Que es entendible, ¿eh? Es entendible, porque sí. De hecho, no culpo al profesional, culpo en ese caso, si hay que culpar algo es al sistema, ¿no? Que cuanto más, digamos, pues abrupto con el profesional sea el sistema, al final el que paga es el paciente. Total. Pero de ahí vuelvo a rescatar este tema de las redes sociales y la divulgación, que muchas veces comparten cosas y de repente dices, ostras, esto lo podríamos hacer nosotros. Y se está viendo ahora con los animales en terapia, que hay ya varios hospitales que lo están viendo y, vamos, he podido hablar con algunos de ellos y me dicen, es que lo vimos y hemos dicho, ¿por qué no? Y resulta que sí se podía. O sea, que también es como poner esa semillita y yo creo que gracias a las redes sociales se están conociendo muchos proyectos de humanización. ¿Y tú que eres docente, también crees que ha cambiado en la universidad el tema de la humanización? O sea, de los últimos 10 años, ¿se habla más de esto en la facultad? Bueno, yo creo, por ejemplo, que yo no la tuve porque yo estudié en la Universidad Autónoma de Madrid y ahora soy profe allí. Creo recordar que yo no tuve, por ejemplo, una asignatura de paliativos. Y ahora sí la tienen. Entonces yo creo que es importante. También tienen seminarios y asignaturas donde se toca el tema de la comunicación con los pacientes, la comunicación de malas noticias. Al final yo creo que casi en nuestras profesiones de nuestro ámbito salimos como polluelos diciendo, madre mía, no sé nada, sabemos más de lo que creemos, pero aún así la parte humana no se puede aprender en los libros. No. O sea, se puede aprender a través de otros seres humanos. A mí me gusta mucho mi universidad, sí que hacemos mucho la parte de experiencias vitales, hacemos seminarios con pacientes de oncología, incluso con pacientes terminales, con la Fundación Sandra Ibarra. Bueno, pues les escucha, mira, vuelvo a la escucha, les escuchamos. Entonces yo creo, por lo menos hablando por mi universidad, sí que creo que estamos trabajando eso porque... Yo lo digo siempre, trabajamos con personas, no trabajamos con ordenadores, no trabajamos con números, entonces, bueno, no todos tenemos que ser Peter Pan, pero sí que hay una parte de la vocación que
yo lo que veo cuando veo un estudiante que sí que tiene esa semillita, como que por lo menos intento que no se le apague. Potenciársela. Intento regarla y que crezca porque digo, ojo, esta persona va a hacer un gran trabajo cuando esté en el hospital. Entonces sí que... Y es un trabajo que no se puede estudiar, como os dice. Tienes que potenciarlo actuando, haciéndolo, poniéndolo en práctica y evitando que, como tú has dicho, se apague, que a veces es difícil. Antes veníamos hablando de tu nuevo podcast, ¿no? No sé si se puede decir ya, sí. pero... ¿Te imaginas? Claro, era ¿Cortamos? Así me siento, ¿no? Sí. Precisamente, pues el podcast está pensado para poner en la mesa a un paciente y, bueno, no quiero decir paciente, quiero decir a una persona que ha pasado por un proceso o que está viviendo una enfermedad, y por otro lado un profesional que está especializado en ese área. De hecho, por suerte, no es totalmente multidisciplinar. Han venido médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, donde se trabaja diferentes áreas de los pacientes, pero escuchando qué les parece importante. Yo siempre digo, oye, para mí como enfermera puede ser súper importante que tú te tomes tu medicación, pero es que para ti a lo mejor lo más importante es que debido a este nuevo diagnóstico has dejado de hacer atletismo, que era tu pasión, y estás ahora cayendo en una depresión. Entonces... Y eso no se cuenta en un ambiente clínico sanitario, en una consulta, en un hospital. Por eso decía que me parece muy bonito por descontextualizar o desmedicalizar durante un rato a la persona, Total. No al paciente, a la persona, y que hable pues como persona, ¿no? Y que hable de otras dimensiones o de otras consecuencias de la enfermedad en un ambiente, porque en una consulta médica al final el paciente asume el rol de paciente y el médico, el enfermero asume el rol de profesional. Total. Pero en una conversación a tres pues es diferente. Está feo que lo diga yo, pero creo que es súper interesante. Y, por ejemplo, entrevistó a Belén Domínguez, que solo por contar esto, que ella tiene un tumor medular y Borja no me hablaba de curarse. Le digo, ¿tú qué quieres? Y me dice, solo quiero volver a caminar. Ya. Entonces, claro, ahí te da un golpe de realidad que dices, ostras, o sea, que estás tú pensando en manejo de la medicación, manejo de no sé qué, y ella te está pidiendo que el momento del hoy ahora ni siquiera pide curarse. Quiere volver a caminar. Claro, su foco es eso, porque probablemente la sensación de pérdida mayor es esa, la no poder caminar. Pues espero que tenga, de corazón, espero que tenga una gran acogida y que sea un éxito. A la segunda temporada te vienes. Claro que sí, claro que sí. Mirando tu Instagram, para lo mismo, pues para ver cómo orientaba la entrevista, vi que en el destacado tenías como un extracto de vídeo de Dallas, bueno, un creador de contenido, ¿no? Que en ese vídeo pues ponía a parir, básicamente dicho mal, ¿no? La enfermería. No sé en qué contexto era el vídeo ni qué estaba explicando, lo desconozco. Pero bueno, sí, lo que salía pues básicamente era rebajando, ¿no? Al papel del enfermero, y algo que siempre me da mucho coraje, que es poniéndolo en contraposición a el papel del médico y lo bien que lo hace el médico. Y de verdad, eso hay que acabar ya con ya eso. Lo has dicho tú todo. Sí. Pero cuéntame un poco qué ocurrió, cuéntame un poco, bueno, que realmente que te enfada con razón, ¿no? Y cuéntanos por qué está ahí en tu destacado. A ver, a mí me lo enviaron. Yo he de decir, encima vengo aquí a YouTube, a la casa, digo, le va a llegar esto y me van a matar. No, yo no le conocía, me llega el vídeo y dije, ostras, creo que tenía 11 millones de seguidores y digo... Sí, es muy grande. Qué peligroso a veces hablar con esa, en este caso, ignorancia, cuando tienes un público muy grande. O sea, creo que es una responsabilidad importante. Y voy a más, creo, si no me equivoco, creo que Dallas es diabético tipo 1 también. Quiero decir que ha tenido que tratar con muchos enfermeros. Pues qué raro, y que fíjate. Entiendo que le han tenido que ayudar en su vida a muchos enfermeros. Pues no, de hecho es que no conocía a este chico. Me mandaron el vídeo, lo que te comentaba, y yo lo empiezo a ver.
al principio me enfado, pero luego digo, ostras, qué ignorante. O sea, realmente como que tampoco me ofendió porque dije, esta persona está hablando de otra cosa. No sé de qué está hablando, pero no está hablando de las enfermeras. Hablaba de que nosotros estamos ahí para seguir las órdenes del médico, que no tenemos autonomía ni responsabilidad, ni pues parece ser que ni cerebro. Hablaba como también, confundía labores, ¿no? También hablaba de la limpieza de los pacientes y tal. O sea, pero es lo de menos porque tú lo sabes. O sea, al final, creo que además esta rivalidad está más en la calle que en el hospital. Yo, de verdad te lo digo, creo que hay como, no sé cómo es la frase, hay tontos todos los días y días todos los tontos, o algo así, no sé cómo es, pero que, o sea, claro que hay personas, pero igual que hay abogados bordes y, o sea, yo me he encontrado a personas bordes, pero de verdad te digo que yo no he tenido la experiencia que me hayan tratado mal, especialmente los médicos y no las enfermeras. O sea, yo he tenido malas experiencias con todo el equipo. Ahora, en el día a día, creo que de verdad la gente se sorprendería de cómo se trabaja, qué engranaje hay en un hospital a nivel multidisciplinar, pero desde la señora de la limpieza o señor de la limpieza hasta el gerente del hospital. O sea, es un engranaje maravillosamente perfecto en el mejor de los casos, donde se trabaja conjuntamente, donde sí, cada uno tiene sus funciones y competencias, pero a veces se borra la línea y no pasa nada porque estamos ahí para salvar vidas y para mejorar la calidad de vida de los pacientes y, como tú decías antes, en el momento de mayor vulnerabilidad, cuidar a las personas. ¿Qué decía este señor? Pues que tenemos una formación de 2 años, no es verdad, tenemos una formación universitaria de 4, donde yo en mi caso me he especializado con diferentes másters, estoy haciendo ahora un oficial, voy a hacer el doctorado, o sea, tenemos otra trayectoria. Por eso decía, digo, pues no me ofendo, porque este señor no está hablando de mí, no sé de qué está hablando. Hablaba de eso, ¿no? De que seguimos órdenes, de que limpiamos. Bueno, pues si limpiamos, pero es que no pasa nada. O sea, hay veces que tú para conocer la integridad del paciente, ver si tiene una úlcera, claro que voy al aseo del paciente y veo cómo está y ayudo a mi compañera. O sea, no creo que haya que hacer esa distinción y menos así y menos aún desprestigiando tanto. Total. Dicho lo cual, yo de verdad, Borja, soy una persona mucho más constructiva que destructiva. Y cuando yo vi este vídeo de este señor dije, me viene genial para hacer un repaso de toda la enfermería que hay. Porque incluso a mí a veces me dicen, es que tú como ya no estás a nivel asistencial, no eres enfermera. No, perdona, soy enfermera y soy docente y intento investigar, intento hacer otras muchas cosas, pero la enfermería es mucho más que la asistencia, que también. La enfermería es gestión, la enfermería es investigación, la enfermería es docencia, la enfermería es también ámbito privado, es emprendimiento. La enfermería ya está en puestos de marketing, de gestión, de recursos humanos y me vino muy bien porque hice un repaso, pues oye, enfermería en laboratorio y estudio de ensayos clínicos, enfermería en prisiones, en el ejército, enfermería en el Ministerio de Exteriores, con todo el tema de los viajeros y el control de pandemias. Enfermería en ámbitos legales para el tema de la mala praxis. Hay una que pusiste que yo no conocía, que era enfermero perfusionista. Perfusionista. Bueno, eso es que es muy heavy, Borja. Me encanta que me lo hayas dicho. Por la RAE ni siquiera está reconocido la palabra perfusionista. De hecho, tú lo intentas poner y el corrector de Google te pone percusionista. Es que no sé cómo explicarlo porque o sea, son el corazón de la persona. Para la gente que no lo haya visto, viene en el libro, el ECMO, la bomba extracorpórea. Cuando a una persona le van a hacer una cirugía del corazón, que el corazón literalmente se saca, se opera y luego se vuelve a meter, o también se hace en otras situaciones, todo el sistema circulatorio se conecta a una máquina. Esa máquina la lleva una enfermera, que es una enfermera, normalmente se conoce como perfusionista. Solo hay 2 formaciones, una de ellas, que me encanta que me la hayas preguntado porque lo dirige Eva García Perea, la directora de enfermería de la Autónoma, y es impresionante. Y fíjate, hice una encuesta en Instagram y de 220.000 personas, el 70% me dijo que no, y son casi todo lo que me sigue enfermeras, no sabían qué competencias tiene la enfermera perfusionista. O sea que si ni siquiera entre nosotras sabemos muy bien, tú imagínate Dallas, lo que sabe de la profesión. Pero fíjate, me ha dejado muy triste que has dicho que sea diabético porque estoy segura que él ha tenido contacto con enfermería. Hay enfermeras educadoras en diabetes, hay enfermeras que se dedican solo a eso, que investigan y nosotros no somos nadie sin los enfermeros de diabetes. Quiero decir que no daríamos abasto y no podríamos hacer lo que hacen ellos a nivel de educación, de explicar las insulinas, las diferentes
diferentes tipos de insulina, la duración de las insulinas, cómo prevenir una hipoglucemia, cómo manejar los monitores de yo glucosa cuando continuo. entré de enfermera escolar, que ya llevaba 5 años trabajando de enfermera, me estudié bien a fondo la diabetes y decía, ostras, no tenía ni idea. Es difícil porque además ahora sigo aprendiendo, ¿eh? Es una camisa medida para cada paciente. Total. Cada paciente responde de una forma a las raciones, a la dosis de insulina, a la unidad de insulina. Por eso que sí, que creo que vino bien, como tú has dicho, para construir y para poner en valor toda la complejidad y las dimensiones de la profesión, que es muchísima. De hecho, es que, bueno, pues lo pondría al nivel de las especialidades médicas, que también hay muchísimas. Es que solo añadir una cosa, Borja, que hablaba todo el rato, ¿no? Él decía, es que vi justo hace poco el vídeo, decía, ¿qué más te da que te cambien de servicio si haces lo mismo? O sea, no tiene nada que ver. O sea, yo me acuerdo cuando me mandaron ese mes a la UCI, que me avisaron de una semana para otra. Fíjate lo que hice, cogí 5 días libres de vacaciones para ir a aprender gratis a la UCI, porque libre. Y no libre, o sea, me cogí una jornada de vacaciones de una semana para irme a la UCI a aprender, porque entraba a la semana siguiente y no tenía ni idea de la gran cantidad de máquinas que se utilizan, por ejemplo, en una UCI, una máquina de hemodiálisis, las bombas, un ECMO. No queremos, cuando yo lo he dicho alguna vez y me han sacado titulares que dicen, mira qué tontería dice. Yo cuando digo que nadie se dejaría operar la rodilla por un oftalmólogo, no es porque esté denostando la especialidad de medicina. Claro que estáis ahí con un camino y con un bagaje que os avala y que os coloca ahí, pero también pido lo mismo para la enfermería, tanto en cuanto para la especialidad EIR, tanto en cuanto para, por supuesto, la categoría 1, que seguimos sin serla, y para otras muchas cosas, porque me importan los pacientes. O sea, a mí me acuerdo, Borja, que me llamaron un día, yo estaba en urgencias y me dicen, mañana te vas a la UCI pediátrica. Bueno, yo llorando con ataques de ansiedad por la noche porque no trabajo con fruta, trabajo con seres humanos que su vida depende de que yo administre bien una medicación, de que yo controle bien una máquina o de que yo sepa avisar a quien tenga que avisar si detecto una alteración. Pero si yo no controlo a ese paciente es imposible. Sí. Y igual que digo que a nadie se le ocurre mandar a un oftalmólogo, mañana vas a operar una rodilla, en enfermería tampoco se puede hacer, se hace. Y esto que lleva a coste de vidas humanas. Entonces, al final, yo no lo hago por mi comodidad, lo hago porque no quiero que ningún paciente sufra o tenga complicaciones por un error humano que yo haya cometido, porque no tenía que estar ahí. Un ejemplo de esto que dices, un ejemplo además clarísimo, fue la pandemia, ¿no? Cuando muchos médicos de muchas especialidades que llevaban pues sin pasar planta o sin ver pacientes de medicina interna o pacientes respiratorios, pues a lo mejor 2 décadas, tuvieron que salir de su consulta a pasar planta y a ver pacientes respiratorios, pacientes graves y pacientes pues, que estaban con un alto flujo, ¿no? Un médico que me lo contó una amiga que le dijo, sí, yo solo sé de retina. O sea, pero claro, y es verdad, es que tú veías traumatólogos y veías, pues bueno, oftalmólogos y dermatólogos, pues pasando planta y viendo pacientes con una insuficiencia respiratoria, ¿no? Pero es que, Borja, eso pasó por una pandemia. Es que a nosotras nos pasa sin pandemia. Por eso quiero que la gente entienda que es lo mismo lo que vivís día a día en vuestro caso, ¿no? Y obviamente hay servicios y servicios, ¿no? Bueno, si pasas de medicina interna a nefrología o a cardiología, probablemente te manejes en pocos días. Pero si llevas en psiquiatría 10 años y ahora de repente te ponen en UCI o te ponen en otro servicio, pues claro, es que... Y además que no sé por qué se hace, la verdad. Es peligroso para el paciente. Pues te lo digo yo, porque es barato y porque es rentable. Ya. Porque no te pago la especialidad. De hecho, la única especialidad que se paga en España es la de matrona. No se pagan las demás. Tú tienes pediatría y te dan una palmadita en la espalda. Y con suerte, si trabajas en una comunidad autónoma que tiene bolsa específica, vas a trabajar de eso. Pero luego te vas a comunidades autónomas donde tienes una enfermera especialista de pediatría en salud mental y una de salud mental en medicina interna. Qué desastre de gestión, de verdad. Entonces, pero es que encima digo, somos de los pocos países, porque tenemos creo que un sistema educativo muy bueno y muy competente que lo paga todo el mundo y luego desaprovechas el talento. Has formado, te has gastado el dinero en formar a una enfermera especialista. Bueno, ahora en Cataluña, no sé si lo habrás visto, todo mi apoyo, que ya lo he dicho públicamente, a las enfermeras catalanas que se están manifestando porque es absurdo lo que se está haciendo. O sea, de hecho, normalmente hay 3 personas en el servicio y ahora que están en huelga hay 4 por servicios mínimos. O sea, date cuenta de esto.
Es que esto es lo que se vive y muchas veces se piensan, que queréis vivir mejor. Que sí, quiero vivir mejor, también para cuidar mejor a mis pacientes, claro. Pero que lo que nos importa es que estamos aquí por los pacientes, claro. Que no estamos por otra cosa. Sí, totalmente. Bueno, hay mucho, me he puesto muy reivindicativa. Bueno, pero hay mucho camino, hay muchas cosas que conseguir en la enfermería. Total. Y al final, de verdad que sí, que todos queremos vivir mejor, tener mejores condiciones, pero al final el que se beneficia también de eso es el paciente, Total. 100%. Eso que lo tenga claro todo el mundo. Bien, vamos a hablar rápidamente, ¿no?, de algo que mucha gente no sabe lo que es y ocurre todos los días, y no solo en el hospital, en residencias, ocurre incluso también en el domicilio, puede ocurrir, que Total. es el tema del síndrome confusional agudo. Explica un poco qué es, cómo identificarlo y por qué ocurre, y sobre todo qué tenemos que hacer, ¿no?, cuando lo vemos. Vale, pues principalmente te diría que el síndrome confusional agudo, que a veces lo van a ver escrito como SCA, sería diferenciarlo de la demencia, ¿vale? Porque ahora hablamos de los dos, pero es algo que se suele confundir mucho. Así a grandes rasgos, como su propio nombre indica, agudo quiere decir que suele ser puntual, que tiene una evolución de horas o a lo mejor algunos días, y sobre todo que así la clave sería que es revertible, es decir, que el paciente ya no se ha quedado con ese síndrome, sino que es algo puntual. En la demencia, yo me hago muchas reglas mnemotécnicas y la D de demencia digo que hay deterioro cognitivo, ¿vale? Ahí sí que hay una disfunción normalmente cerebral, donde el paciente pues, ha tenido un deterioro, suele ser más paulatino, más lento, y vemos ese deterioro continuado y ya no revierte. El paciente ya no suele mejorar, ¿vale? En el caso de agudo, vuelvo a la regla mnemotécnica, pues las causas, yo me acuerdo de las IS, ¿vale? Que suele ser por intoxicación, por infecciones y dentro y la I de ingreso, que se me ha olvidado. Entonces, sí que en intoxicaciones puede ser por alcohol, también se llamaba antiguamente el síndrome confusional agudo del delirium tremens, que es eso que vemos en el paciente alcohólico que está sufriéndome un síndrome de abstinencia, porque sí que vemos esas alucinaciones, se puede ver alteraciones del lenguaje. Muchas de estas dices, ya, pero en la demencia también, sí. Entonces la clave es que una cosa es aguda, repentina y en horas y va a revertir normalmente, y la demencia nunca, ¿vale? Puede tener esos picos, pero vemos ese deterioro a largo plazo. Como decía, por un ingreso, pues el paciente de repente ingresa en una habitación, muchas veces en urgencias, que la gente no se había dado cuenta, pero están a pie de calle. ¿Por qué? Para que entren las ambulancias. ¿Eso qué significa? Que a nivel hospital suelen estar en un sótano o semisótano. ¿Eso qué implica? Que no hay ventanas. Entonces el paciente está continuamente con luz artificial. Y aunque sea de noche, intentemos no hacer ruido, apagar las luces, el paciente se desorienta muy rápido porque ya no sabe ni qué hora es. Eso mezclado con medicaciones que le estemos poniendo, pues es un cóctel importante. Y luego hablamos también de las infecciones, pero también, bueno, voy a hablar de las infecciones como puede ser una infección de orina. Aparentemente no, pero si está bien. ¿Qué hay de raro, no? Una infección de orina. Pues de repente vemos que las infecciones también pueden tener esas alteraciones por la liberación de metabolitos en nuestro cuerpo. Y el tema de las intoxicaciones, que a mí me llamó mucho la atención, me acuerdo que aquí era alumna y era por un paciente con estreñimiento. Estaba estreñido y de repente tiene un síndrome confusional agudo y pensaban ya en una demencia, y era por y no me sale la palabra. Bueno, metabolitos y sustancias tóxicas que no estaba excretando por las heces. El amonio no me salía, ¿no? Eso es. Y tenía ese síndrome confusional agudo. Entonces, la diferencia es que normalmente van a mejorar, suele ser algo puntual y aunque algunos síntomas puedan estar en ambas, en la demencia con D tenemos ese deterioro cognitivo que suele avanzar a largo plazo y es muy raro que revierta. ¿Y cómo prevenimos? Bueno, ya has dado algunas pistas, ¿no? Pero ¿cómo prevenimos en el ámbito hospitalario o a nivel de residencia o a nivel de incluso domicilio? ¿Qué ocurra? Pues mira, en el caso de... ¿cuál? ¿El agudo o la demencia? El síndrome confusional agudo. El agudo en el hospital, pues a veces es verdad que no tenemos las herramientas, pero como bien has dicho, pues por ejemplo, respetar el día y la noche, ¿no? Ponerle un reloj que sepa, comentárselo en la medida de lo posible, evitar los elementos disruptores por la noche, las luces, los sonidos. El paciente
siempre nos va a gustar, iba a decir en cualquier caso que esté hidratado, pero porque también la deshidratación puede potenciar que se dispare, vamos a vigilar las infecciones. En la medida de lo posible, si el paciente está en casa y estamos con un paciente mayor, pues sí que, por ejemplo, también para que continúe ese ciclo circadiano, porque muchas veces lo que pasa en los pacientes mayores es que están mucho tiempo en casa, sin luz natural, pues en la medida de lo posible para que ese reloj que tenemos interno en el hipotálamo le dé las señales, que salga a la calle para que esa vitamina D, la luz, nos ayude a la producción de las catecolaminas y el cortisol. Y luego, a ver, al final, ojalá hubiera un libro, pero básicamente es cuidar a nuestros mayores, porque se suele dar sobre todo en pacientes mayores que tengan rutinas, que tengan hábitos y que lleven pues una alimentación saludable, que hagan ejercicio, o sea, no ejercicio, pero esa actividad física en la medida de lo posible. Y justo viniendo para acá había escuchado una frase que decía: no nos hacemos mayores porque... nos hacemos mayores porque no hacemos ejercicio. No dejamos de hacer ejercicio porque nos hemos hecho mayores. Entonces yo creo que en la medida de lo posible, pues eso, potenciar la actividad del paciente. Eso lo dice mucho Felipe Isidro, que estuvo aquí, que es catedrático de ejercicio físico. Pues mira. Sí, una frase muy buena. Genial, muy interesante, y creo, como te decía antes, que no se habla de esto nunca en redes sociales y hay que saber reconocerlo. Yo no he hablado de esto, voy a hacer un post, me has dado la idea. Perfecto, pues ya te doy esa idea de post. ¿Nos explicarías también, Esther, qué es una ostomía, qué es un paciente ostomizado, para que el público lo entienda? Y bueno, qué ejemplos de enfermedades puede causarla, qué consecuencias físicas y psicológicas puede tener en el paciente, qué cuidados se requieren. ¿Qué pasa si no le damos esos cuidados? Bueno, son cosas que creo que es muy interesante porque la gente lo conoce, ¿no? Lleva una bolsa, tal, pero vamos a explicarlo bien, qué es una ostomía. Pues yo justo aprendí lo que era una ostomía porque cuando tenía 16 años a mi abuelo le pusieron una y me acuerdo que además a mí estas cosas siempre me parecían súper guays, no me daba ni asco ni nada, y decía, ¡qué pasada! Entonces sí que es verdad que me estuve informando ya con 16 añitos. ¿Qué es una ostomía? Una ostomía es una abertura que hay desde la cavidad abdominal al exterior, que puede estar en diferentes puntos del intestino para excretar las heces, ¿vale? Así, el exacto, contenido, ¿no? hablando rápido. Cuando en medicina hablamos de tomía, corte, en general también podemos tener una nefrostomía, que es lo mismo, pero a nivel renal, donde desde el riñón se hace una abertura al exterior para la orina. Puedes tener una urostomía, ¿vale? Para que a la gente le suene el nombre. Ostomía es cuando hablamos de a nivel intestinal. Dependiendo del punto del intestino o incluso colon, que por eso se llamaría colostomía, tenemos también la ileostomía, que estaría en el ilio. Sí que vamos a ver que las heces van a ser diferentes, ¿vale? Pues, ¿por qué? Porque si pensamos en el intestino como una tubería donde se van a ir absorbiendo los nutrientes, si el bolo está muy, vamos a decir, reciente, todavía va a tener mucha agua, entonces son más líquidas, y si ya estaría casi en el final, en el recto, pues van a estar más duritas o más compactas, ¿no? Como las heces que hacemos cuando vamos al baño. Esto hay mucha gente que piensa que es lo peor que te puede pasar, pero las ostomías salvan vidas porque puede suceder en pacientes que hayan tenido, por ejemplo, un cáncer, un proceso oncológico a nivel digestivo, o puede ser en pacientes que tienen patologías que no les permitían vivir o les producían muchísimos dolores, muchísimos problemas, muchísimas molestias. Entonces, es como digo, que hay gente que se horroriza, y los pacientes con los que hablas dices: yo estoy maravillado porque me ha dado la vida tenerla. A algunos se las ha salvado, pero a otros les ha dado la vida. Mira, y una cosa que aprendí, porque yo llevo 2 años ya trabajando en Coloplast, que se dedica a hacer todo este tipo de material para ellos. Me dijeron, cuando he conocido a las personas, me decían: no somos pacientes ostomizados, somos personas con ostomía. Y esto también es importante, escucharles cómo les gusta que les llames, porque así yo pues evito salir en redes sociales diciéndolo, ¿no? Y justo, de hecho, conocí a Patricia, que ella es enfermera y está ostomizada, y tiene en su caso una ileostomía. Para que la gente lo sepa,
en su caso, por ejemplo, se la tiene que vaciar normalmente o bueno, empieza a tener contenido en la bolsa a los 30 minutos de haber comido. Entonces muchas veces sí que tiene que organizarse un poco la vida claro, en función de eso. Aún así, como lo tiene a nivel de ileostomía, del ileón, pierde muchos nutrientes, entonces también se infunde nutrición parenteral y sueroterapia. A ella, hablas con ella y dice, a mí me ha dado la vida que me hayan hecho esto, porque ella tenía otra patología por la cual se la han puesto, pero le ha salvado la vida. Entonces, cuando hablas con ella y te dice, bueno, me la vacío entre 10 y 12 veces al día, que claro. Esto no es como cuando nosotros vamos al baño, lleva otro proceso, pues bueno, aprendes también un poco a ver cómo lo hacen. Y me decías, ¿qué impacto tiene? Claro, tienes que tener una autoestima de hierro para que esto no te afecte, pero es durísimo a todos los niveles, o sea, a nivel de trabajo, es durísimo a nivel de vida social, de tu pareja, ¿no? De pues mantener relaciones teniendo aquí una bolsa, no es fácil como se tiene y no es lo mismo, yo lo digo siempre, cuando te viene un proceso de enfermedad así, tener pareja o no tener pareja y tener que conocer a alguien claro. Ya con eso, porque también cuando he hablado con estas personas me dicen, es que es muy difícil explicarlo y enseñarlo y muchas veces les molesta o les da asco o les produce rechazo, entonces es también trabajar todo eso porque ese rechazo que a lo mejor el resto siente hacia tu ostomía, tú lo reviertes sobre ti, o sea, ese rechazo para ti es sobre ti. Entonces, pues bueno, es también un impacto emocional muy importante, aunque te digan que les ha salvado la vida, claro que tiene repercusiones. Y a la hora de viajar, a la hora de relacionarse, de ir a una cena y decir, no, yo a este restaurante no puedo ir porque esta comida me sienta fatal. Entonces, me hace mucha ilusión que saques este tema porque es verdad que ahí, mira, me hubiera encantado traer a mi podcast a alguien con una ostomía, pero es que es algo de lo que parece que da vergüenza hablar. Sí. Entonces, justo Patricia, que para que la sigan, que se llama Ostobag, que habla de esto muchísimo, pues ella en la medida de lo posible normaliza y en lo que no puede normalizar visibiliza, pero al final es muy impactante a todos los niveles. Cuanto más se visibilice, pues al final menos estigma habrá a largo plazo. La gente al final le genera mucho rechazo lo que no entiende. Total. Y cuando entiendan cómo funciona, por qué se hace, por qué no era una alternativa viable el no hacerlo y los cuidados que se requieren o las necesidades que tiene esa persona, como pueden tener otras necesidades por otra situación, pues se perderá ese estigma, yo creo. Eso es lo bueno. Volvemos al tema de redes sociales. También pero es lo bueno, es que es lo bueno de redes sociales, que al final estos pacientes, pues, o estas personas con ostomía, hace pues 20 años, pues hablaban uno con otro, que conocían, o en el hospital cuando se reunían varios, pues hablaban entre sí. Pero hoy día, pues, se puede visibilizar muchísimo el problema en redes y eso ayuda, de verdad que ayuda a quien tiene que pasar por esto, que al final pues todos estamos expuestos a que nos pueda pasar una enfermedad que al final ponernos una ostomía, ¿no? Y salvarnos la vida por ello, o mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, pues Esther, vamos cerrando con un bloque de preguntas un poquito más personales. Vale. Ha pasado muy rápido el tiempo, ya llevamos casi 1 hora y media. ¡Qué fuerte! ¿En serio? Sí, muy rápido. Eso es buena señal, es significa buena señal. Que no te has aburrido aquí. Por ejemplo... Espero que no se aburran de mí. Yo no me he aburrido. No sé si lo has dicho, creo que antes lo has dicho. ¿A día de hoy sigues ejerciendo la parte clínica de tu trabajo? Ahora mismo lo que hago es, yo me especialicé, uno de los máster que hice fue en estética y sí que trabajo con Adriana Alegre y Claudia Bernárdez, que son ambos dermatólogos, en una clínica de dermatología, pero casi porque necesito ese contacto con los pacientes y es muy, la verdad es que es muy agradecido esa parte y sí que es lo único que estoy haciendo a nivel asistencial porque es que no me da la vida, te lo prometo. Te creo, o sea, no hay nadie que te vaya a creer más que yo sobre eso que acabas de decir. A ver, esto a veces no se entiende mucho, pero no se puede hacer todo y sobre todo no se puede hacer todo y bien. ¿Echas de menos esa parte de tu trabajo? Es decir, ¿echas de menos, bueno, el hospital, el pasar planta, Lo echo muchísimo de menos porque al final, o sea, me hice enfermera porque me gustan las personas. Claro. Y es verdad que, bueno, pues al final... No creo que no esté haciendo enfermería, estoy haciendo enfermería de otra forma y estoy haciendo otras cosas que, como decíamos antes,
para mí son igual de importantes, ¿no? Porque también visibilizar la profesión, creo que cuando hablo en redes no hablo por mí, sino que intento lo mejor que puedo hablar por las compañeras. Hay gente que me dice, pues hay más gente como Dallas, me dice, no sabía que era una carrera universitaria y ahora que tú has compartido esto, pues me he enterado, ¿no? Pero yo de verdad que soy constructiva, Borja, yo no me enfado, yo digo, pues mira, ya sé que tengo que hablar de esto. Entonces, sí, lo echo de menos muchísimo, pero yo lo digo siempre, para mí, que me dicen, ¡hala, qué miedo que has emprendido y que estás haciendo otras cosas! Digo, ¿qué dices? Qué afortunada, porque para mí enfermería es mi salvavidas. O sea, siempre sigo siendo enfermera. Claro, y yo que pues ojalá no me vaya mal, pero que si el día de mañana me va mal, es que ni tan mal. O sea, volveré a hacer una cosa que me encanta. O sea, a mí, te lo prometo, Borja, me encantaba ir a trabajar. Cada día. Yo estuve mucho en urgencias de adulto y en el Hospital La Paz y me encantaba. Una de las razones por las que la delegé es claramente el maltrato que hay en el sistema. Eso no lo echo de menos, no te voy a decir que no, ni el sueldo, ni echo de menos el trabajar una mañana, una tarde, una noche indistintamente, no conocer tu planilla hasta el mes, no poder organizarte la vida, pues ahora... Esa es la siguiente pregunta, ¿en qué crees que España es un buen país para ejercer la enfermería? A pesar de todo te diré que sí. Creo que sí, porque creo que tenemos un sistema muy bueno. Creo que la enfermería, bueno, no lo creo, lo sé, la enfermería española es una de las mejores enfermerías del mundo. Nos rifan, nos llaman de todos los países para ir a trabajar. Y te hablo desde Estados Unidos hasta Australia, nos llaman de todos lados. Creo que tenemos una formación muy buena, tenemos una enfermería de muchísima calidad, con una formación, con unas competencias, con unas capacidades, con unas especializaciones increíbles. Entonces, creo que es un muy buen sitio para estudiar enfermería, pero sí que te diría que no, tal vez no para trabajar en según qué ámbitos. Y a nivel de condiciones laborales, pues lo que estabas diciendo, ¿no? No. O sea, creo que, fíjate, si no todo es el sueldo, de verdad que lo digo. O sea, yo, el contrato más largo que tuve en 6 años era de 3 meses. Yo he tenido contratos de 1 hora de duración. Yo he tenido contratos en el que... ¿Contratos de 1 hora? Sí, porque me dieron, ¿cómo era? Se ha visto de un día, pero de 1 hora no. Era una semana, 5 horas, y era 1 hora cada día, porque era un permiso de lactancia que le habían permitido a la enfermera irse 1 hora antes. Sí. Entonces yo iba 1 hora a trabajar. Claro, no te daba tiempo a nada. He trabajado en un día en 4 servicios. Entonces, condiciones no. Y es lo que decía, que no pedimos sueldo, que también, porque tenemos una serie de responsabilidades, pero pedimos calidad de vida en el trabajo y sobre todo porque lo que digo todo el rato se traduce en errores y los errores se pagan con vidas. Sí, entonces, por lo que me comentas a nivel de formación y a nivel de calidad de la enfermería en España, bien o muy bien, sobre todo si comparamos con otros países, ¿no? Pero a nivel de condiciones laborales, remuneración, cambios continuos de servicio, contratos muy, muy breves, ridículos a veces como lo que acabas de comentar, pues sí. No, y por eso muchos enfermeros se van. Exacto. Se van a Inglaterra, se van a Alemania... Ahora cada vez más a Estados Unidos. A Estados Unidos o a Australia. Mira, en Canadá, es que mi hermana vivió allí 10 años y fui a verla varias veces. Una enfermera gana $180,000 al año. Brutal. O sea, yo cuando fui allí se pensaban que era multimillonaria. O sea, dije que era enfermera y la gente, wow, tal, dice, allí seguro que tienes una mansión. Y yo sí, 2 mansiones tengo. O sea, se quedaron alucinados cuando les dije que yo en ese momento creo que estaba cobrando 1.300 euros. Sí, entonces dijeron, pero claro, me dicen, pero si ese no es ni el sueldo mínimo de aquí. De aquí eso no lo cobra nadie. Total. Y yo, pues sí. Bueno, pues nada, hay que seguir trabajando y poniendo en valor la profesión. Para cerrar, ¿algún consejo que le darías primero a un estudiante de enfermería que esté empezando y segundo a un enfermero o enfermera que esté empezando a trabajar? A los estudiantes, que yo se lo digo a los míos, que sean esponjas, que lo absorban todo. Todo, pero lo que les gusta y lo que no les gusta, es decir, lo que querrían ser y lo que no querrían ser para no hacerlo. Que cuando encuentren a alguien que les diga es que esto se ha hecho toda la vida así, que no se queden ahí, que pregunten y que miren. Y a los enfermeros que acaban de empezar,
que no pierdan la curiosidad ni la vocación. Sé que es súper difícil estas dos cosas que pido, pero bueno, en la medida de lo posible que fomenten su vocación como mejor puedan, porque yo creo que el maltrato del sistema, pues eso es una pena, y me incluyo, que a veces me ha pasado también que lo paguen los pacientes, y en general, y sean o no enfermeros, que no pierdan la curiosidad. O sea, yo creo que me hace mucha gracia porque mi chico todo el rato pregunta, ¿pero y por qué? ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? Y es verdad que me di cuenta como por él, niño, y le dije yo, es que pareces un niño, y me dice, pues qué piropazo. Y dije yo, es verdad. Sí, o sea, lo es. ojalá en ese sentido sigamos siendo niños, sigamos preguntándonos las cosas, sigamos queriendo aprender. A mí me pasa, Borja, que cuanto más estudio, más ignorante me doy cuenta que soy. Sí. Entonces, que no perdamos eso porque al final, pues a mí la curiosidad me ha permitido conocerte a ti. O sea, que yo creo que la curiosidad casi siempre nos trae cosas maravillosas y que no lo perdamos, porque al final yo creo que nos convierte no solo en mejores profesionales, sino también en mejores personas. Sí, 100%. También añadiría, si me permites, no caer en ese derrotismo contagioso, porque a veces ya no es solo, bueno, pues tú te encuentras mal con tus condiciones, sino que transmites ese sentimiento a todos a tu alrededor, y al final eso es una losa con la que vas a trabajar cada día y baja mucho el espíritu, ¿no? Y al final convierte una experiencia que debería ser buena, que te ha formado en algo que se supone que te gusta, y vas a trabajar en algo que se supone que era tu objetivo, en algo muchas veces malo. Y hay que tratar de luchar. Sí que es verdad que es muy fácil decirlo y difícil hacerlo, pero hay que tratar de evitar que nos cale dentro ese derrotismo, ¿no? Total. Así que, pues ha sido un placer, Esther. Me quedaría aquí hablando Muchísimas gracias. un ratazo más. Hay cosas que se han quedado ahí en el tintero. Ya en el futuro, si surge la oportunidad, pues continuaremos Ojalá con que un sí. segundo episodio. O cuando yo vaya al tuyo, pues seguimos ahí preguntando. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti por tu experiencia, por tus conocimientos, por poner en valor a la enfermería siempre. Sigue haciéndolo, y seguro, estoy 100% convencido de que a nuestros espectadores pues les ha encantado la charla y todo lo que tienes que aportar. Así que muchas gracias. Ojalá. Pues muchísimas gracias, Borja, un placer. A ti. Y chicos, espero que os haya gustado este episodio, que hayáis aprendido mucho. Nos vemos en el siguiente, será el episodio 23 de Mejor que Ayer. Un fuerte abrazo.